Otra de las preguntas que puede surgir en los jóvenes y que me ha tocado escuchar, fíjate, ¿qué pasaría, dicen, si yo no respondo a esa vocación, ¿no? Y son bastantes jóvenes, ¿no? Yo creo que tú, bueno, a su tiempo yo lo escuchaba mucho, ¿no? Y yo creo que de una manera tú más cercana con los jóvenes que van a vivir un preseminario, tienen miedo, ¿no? Tal vez sea el miedo, tal vez no, no sé, ¿no? Pero sí entra esta parte de decir, ¿qué pasa si no respondo? O sea, ¿qué pasa que Dios me llama al matrimonio y no me quiero casar? O algo así, ¿no? ¿Qué pasaría en esos momentos? Tú que te ha tocado escuchar eso, ¿qué podrías decir al respecto de esta pregunta específica de muchos jóvenes, ¿no? No nomás es de uno, sino bastantes que lo hacen. Sí, sí la han hecho, claro que la he escuchado. Pues la respuesta es sencilla. Si uno no responde al llamado que Dios le hace, vamos a poner a verlo con un ejemplo. Si un joven se siente llamado al sacerdocio, experiencias en su vida se lo han dicho, le han hecho entender eso, ha buscado estar en oración con Dios y finalmente, y con acompañamiento, no sé, entiende que Dios lo llama a eso, pero decide no responder, decide no entrar al seminario y decide, no sé, casarse. Definitivamente no está condenándose para nada, o sea, no está eligiendo un camino incorrecto, por lo tanto está arruinando su vida y va a ser infeliz. No se trata de eso, y eso tiene que quedarnos muy claro. O sea, no pasará eso, ¿no? Porque Dios no es así. O sea, Dios nos ama, pero por supuesto que en el camino que haya elegido tendrá que ser un buen cristiano, tendrá que aprender a amar, tendrá que aprender a perdonar, sobre todo a darse a los demás, a servir a los demás. Entonces, creo que eso yo lo tengo o lo he tenido claro, digamos. Podría decirse que sí surgió en mí esa duda en algún momento, pero yo entendía que, bueno, si alguien o se equivocaba o deliberadamente no elegía el camino al cual se sentía llamado, pues bueno, vivirá su vida de otra forma. Pero es donde ahí entra otra cuestión, y esto lo tomo de una reflexión que un padre una vez hizo, o más bien una respuesta que una vez un padre dio a esta pregunta. Pues ese muchacho se casará, ¿sí? Vivirá su vida en un matrimonio, sí, pero algo seguramente es evidente. Este joven o este hombre, viva lo que viva y haga lo que haga, no estará viviendo y no estará haciendo aquello que a lo que Dios le llamó. Eso pues es claro. Es claro entendiendo como que de hecho Dios lo llama al sacerdocio. Entonces ahí está la cosa. Podemos decir que no habrá una plenitud completa, total en su vida. Que, repito, que no se confunda esto como va a ser infeliz porque no fue sacerdote, no. Simplemente, pues ahí está la respuesta, no eligió no eligió responder a lo que Dios lo llamaba. Eso, pues yo creo que pues traerá como te digo, una imposibilidad de plenitud total, que también eso forma parte de un misterio, o sea, del misterio de Dios, del misterio del llamado, que no podemos dar una respuesta total, y no vamos a pretender dar una respuesta total, porque finalmente eso, una vez estando en la presencia de Dios, tendrá seguramente un sentido mucho más pleno. Pero ahí está, eso creo que es lo que resultaría. Qué interesante, ¿no? Yo me acuerdo en una clase, ¿no? De un padre, ¿recuerdas? Que nos hablaban sobre eso, ¿no? Que Dios siempre, pues, bien lo dice el catecismo, que estamos llamados a gozar de esta vida y de la otra, ¿no? También. Entonces, a vivir en la alegría y demás, que es un don de Dios.
Decía, sí, pero no alcanzaría esa plenitud, ¿no? Podría escoger, como tú lo comentabas, ¿no? También lo escuché en una clase, por allá la recuerdo, ¿no? Que se me hace muy interesante, que quede bien esto para todos los jóvenes, ¿no? O sea, no tengan miedo, porque esto nos llevaría a la plenitud completa de la persona, ¿no? En otra ocasión, otro sacerdote decía, ¿no? Con una persona que pretendía salir o entrar a una comunidad y decía, bueno, está bien, ¿no? Está buena la duda, está bien el interés y demás, pero lo remontó mucho al tiempo de cuando llegue el momento de la reflexión así era, ¿no? Que llegue el momento de tu muerte. Y hay un libro, ¿no? Preparación para la muerte, no recuerdo el nombre, pero bueno, hay un libro que se llama La preparación para la muerte, San Alfonso María Ligorio creo que es, y menciona que cuando llegue el momento de la muerte, decía, ¿qué es eso que tanto desearías haber hecho, no? O toda la bondad o todas las cosas buenas que pudiste haber hecho y no las hiciste, ¿no? Siempre es un buen momento para reflexionar sobre esto, la respuesta que yo estoy dando. ¿Es esto lo que Dios me está llamando, no? Porque tú, por ejemplo, en tu caso, ¿no, Jorge? Tú estabas estudiando, dices, una carrera universitaria, ¿no? La cual concluiste, ¿no? Sí. Concluiste. O sea, qué curioso esto, ¿no? Al momento de tú concluirlo, ¿no? Dices, bueno, yo ya terminé mi carrera y decides irte, así. O sea, yo respondo a Dios, porque en el lugar donde estabas, dices, viviste un encuentro y fuiste cada vez más interesándote y conociendo más el seminario, ¿no? Pero tu respuesta fue así, ¿no? Después de haber estudiado, tú dijiste, quiero seguirlo de esta manera, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo definitivamente no voy a decir durante toda la carrera, porque realmente fue más hacia el final de la carrera. O sea, yo entendí que estaba llegando un punto, la carrera y yo estando en mi grupo todavía universitario, entendí que estaba llegando a un punto en el que no estaba, lo que decía al principio, no estaba poniendo la parte que me tocaba, que era preguntarle a Dios qué quería de mí. Se estaba convirtiendo en un plan que estaba formándome yo a mí mismo, para mí, yo solo, ¿no? Voy a ser arquitecto, después voy a trabajar, me voy a casar, etc. Pero me di cuenta de que era muy egoísta o irresponsable de mi parte como cristiano el no detenerme a preguntarle a Dios qué quería de mí. ¿Y por qué no lo hacía? Pues porque tenía miedo, porque tal vez iba a surgir algo que no correspondía a mis ilusiones o a mis planes, ¿no? Sí. Entonces, claro que dentro del llamado, dentro de la respuesta, va un movimiento que te sacude y que probablemente te coloque en lugares, en situaciones difíciles, difíciles que te orillarán a tomar una decisión, aunque se oye muy dramático, pero bueno, te llevarán a tomar una decisión. Y yo, pues, en ese momento de crisis, de darme cuenta que estaba evitando, que estaba sacándole la vuelta a la cuestión de la vocación, pues digo, pues ya no es posible que lo esté haciendo, ¿no? Después de tantos años de estar aquí en la iglesia, creo que es hora de que me anime a preguntarle a Dios qué quiere de mí. Y fue así como me doy cuenta, a través de los encuentros vocacionales, que el sacerdocio era una realidad que me inquietaba mucho y que me gustaba mucho. Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? Estar ahí, conocer y después responder. Entonces, yo creo que existen muchos, y como hablábamos de las personas que en un momento de su vida se dan cuenta de que son llamados a algo y eligen otro camino. Bueno, yo estaba eligiendo otro camino, aunque estaba joven, pues no lo había elegido aún, y me di cuenta, algo pasó, Dios actuó, creo yo. Tal vez llegue el momento
en otra edad mucho más avanzada para otra persona, no sé, que ya estando adulto se dé cuenta, no respondí, si hubiera hecho esto, si hubiera elegido lo otro. Entonces, y repito, no quiere decir que esta persona va a deprimirse, ¿no? Pero va a tener conocimiento de la posibilidad, de esa posibilidad y de esa decisión que tomó, que tuvo sus consecuencias. Sí. Entonces, claro que es importante eso, o sea, el entender que cada momento que Dios nos pone es por algo, y sucede por algo. Si yo en ese momento no hubiera hecho caso a mi inquietud, pues bueno, igual y nunca hubiera estado donde estoy ahorita. No sé cómo sería mi vida, pero seguramente estoy, puedo decir, completamente seguro, hubiera llegado un momento en mi vida en el que me hubiera preguntado si hubiera hecho esto. Y eso, pues, es algo, yo creo, fuerte, sí, que hace pensar, que en la vida cristiana, en la vida como católico, en la vida del evangelio, en la vida con Jesús, pues uno tiene definitivamente que sacrificar muchas cosas y tiene que hacer el esfuerzo de no ser el centro de atención uno mismo, sino aprender a ¿qué palabra utilizar? A soltarse, a liberarse de ese ego y pues ponerse en las manos de Jesús. Fíjate, pues que es una admirable, ¿no? Una admirable respuesta la que tú has dado, y te dices, es algo muy fuerte, y es cierto, ¿no? Yo pues te he visto, ¿no? De muy de cerca en ocasiones, ¿no? En un tiempo, y se ve, ¿no? Se ve la felicidad de una persona que responde sinceramente por amor, ¿no? Y es admirable, ¿no? Así como tú, muchos más jóvenes que han respondido a Dios y que se han sentido atraídos por la vida sacerdotal, que es de manera, podemos decirlo, vamos a decirlo de una manera general, ¿no? Porque sabemos que tanto el sacerdocio es un tema muy amplio, ¿no? Y que podríamos decir muchas cosas de él, pero ¿qué es lo que te ha gustado del sacerdocio? ¿En qué consiste esa respuesta que tú le estás dando a Dios dentro del seminario, ¿no? Tú quieres alcanzar, pues, la santidad mediante el sacerdocio. Tú estás buscando esto, ¿no? Y otra de las preguntas sería si el sacerdote es obligado a vivir en castidad o lo hace opcionalmente. Entonces, no sé qué podríamos decir para ir aterrizando el tema y para ir entendiendo, pues, de qué se trata tu respuesta, ¿no? La respuesta que tú le estás dando a Dios, que es entregarte de esa manera. Sí, primero, digamos, como una extensión de la respuesta anterior que di, sí. Es importante entender que en el caso del sacerdocio, el entrar al seminario no supone una, digamos, una solución a mi caminar vocacional, ¿no? Ajá. Cada día es una respuesta que se da. El sacerdote cada día tiene que dar una respuesta a Jesús, porque existen las tentaciones, existen las debilidades, etcétera. Entonces, y eso sucede en el matrimonio, en todo llamado. Entonces, yo tampoco se trata respondí de un logro personal. Finalmente estoy en las manos de Dios y aprendiendo a vivir las dificultades porque las hay, las tristezas porque las hay, pues ahí se irá forjando precisamente el llamado y definitivamente cada día se tiene que fortalecer. Aquí nos dicen mucho en el seminario, recuerda que no se te olvide el primer llamado o ese momento en el que le respondiste emocionado, tal vez sí. a Jesús. Te lo está diciendo tal vez el Padre en el momento en el que estás enojado, en el que estás aburrido, en el que estás cansado. Bueno, pues recuerda por qué decidiste estar ahí, aquí. Bueno, entonces eso es importante, el saber que el llamado se construye cada día. Y bueno, siguiendo con lo que ya me preguntaste, sí. Pues el sacerdocio es un sacramento
un sacramento de servicio como lo es el matrimonio, uno de los 7 sacramentos. Tanto el sacerdocio como el matrimonio son sacramentos en los que uno se introduce, digamos, en el camino de salvación personal, pues a través del llamado que Dios le hace, mediante al servicio a los demás. Es decir, uno se salva, uno va construyendo su vida como cristiano en el servicio. Entonces, esa es una característica esencial del sacerdocio. Sí. Eso nos lo dice precisamente el catecismo, que ahorita ya me refería a él. Él es un sacramento de servicio que contribuye a la propia salvación mediante el servicio al otro. Es obedece a una misión particular de la Iglesia, en este caso el sacerdocio, y sirve a la edificación precisamente de la Iglesia, tanto el matrimonio como el sacerdocio. Y específicamente el sacerdocio es un sacramento que tiene su origen en el mismo Cristo. Y bueno, sabemos que pues en el Antiguo Testamento había sacerdotes. Dios, sí, al elegir al pueblo de Israel y al haber diferentes tribus, hay una que es la tribu de Leví, que es precisamente la tribu del sacerdocio, en el que están los sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdocio? ¿Qué hacía el sacerdote? Era un hombre establecido para intervenir en la relación de los hombres y de Dios. Digamos que era un mensajero, un intercesor que ofrecía sacrificios por los pecados de los demás. Bueno, este sacerdocio antiguo, por así decirlo, adquiere su plenitud en Cristo. Cristo pasa a ser el único sacerdote, el sumo sacerdote, sí, que es quien nos comunica al Padre. A través de su sacrificio hace posible, perdona nuestros pecados y hace posible que podamos relacionarnos con el Padre de una forma directa, de una forma total. Entonces, ¿qué es el sacerdote? El sacerdocio como sacramento, el ministro ordenado, es aquel que aquí en la tierra actúa en persona de Cristo, precisamente para colaborar en este pastoreo, en este acercarse a los hombres, a las mujeres, para guiarlas en el camino de unirse a Dios. Entonces, obviamente sabemos, lo hace a través de otro sacramento que está muy relacionado precisamente con el sacerdocio, el de la Eucaristía. Entonces, es encargado de administrar todos los sacramentos y su ministerio gira en torno a la Eucaristía, en torno a la distribución por gracia de Dios, no por mérito propio, de llevar a Cristo a los demás en este sacramento de la Eucaristía. Así, a muy grandes rasgos, sí, porque sabemos que hay mucho que decir y sí, mucho, claro, en lo que detenerse. Existe gran teología sobre el sacerdocio, gran cantidad de estudios, pero bueno, sí, así tratando de ser concretos, eso es. Sí, para que... Ajá. Sí, adelante. Sí, bueno. Sí, concluye. Sí, bueno, es que iba a terminar con la última parte, que era lo de la castidad. Ándale, sí. Es uno de los elementos del sacerdocio. El otro es la obediencia. Entonces, el tema de la castidad, claro que puede ser una situación difícil para el sacerdote, lo es, pero yo creo, y esa es una respuesta personal, yo creo que la castidad, al igual que la respuesta que has dado, se elige por convicción. Entonces, por convicción y sobre todo por fe. Si uno entiende, obviamente, las dificultades que habrán, pero sobre todo entiende que sobre esas dificultades está el llamado que Dios hace y precisamente su presencia, pues entonces será posible, por gracia de Dios,
pues el elegir una vida sin tener, en este caso, pues una pareja y casarte y sin tener hijos. Tú preguntabas si la castidad consiste en una obligación para el sacerdote. Sí. Bueno, un sacerdote tiene que vivir en castidad. Es parte del sacramento en el occidente, que no vamos a ahondar mucho en ese tema, no, claro que por el tiempo. Claro pero bueno, el sacerdocio que vivimos, con el que estamos día a día, el sacerdote pues está llamado a la vida de castidad. ¿Podríamos usar la palabra obligación? Podríamos usarla, pero porque es parte de. Ajá. Pero el momento en el que uno ve como obligación tal cual el celibato, pues puede convertirse precisamente en una carga. Y no, o sea, voy a utilizar una palabra que puede ser romántica, pero yo creo que puede describir precisamente la forma en la que hay que ver la castidad y la obediencia y la pobreza, es abrazar y elegir pues esta característica, este llamado, o sea, porque es un llamado que obviamente no todos los hombres son llamados a ella. Es parte del llamado al sacerdocio. Dios te llama porque sabe que eres capaz de vivir en castidad. Entonces, tratando de no verla como una carga, creo que es la forma en la que uno podrá entender la vivencia de la castidad. ¿Por qué? Pues bueno, Cristo fue casto, Cristo no se casó, Cristo eligió entregar completamente su vida al llamado que el Padre le hizo. Cristo eligió dar su vida por nosotros, y precisamente ahí es donde vemos esta relación. El sacerdote elige dar su vida por el pueblo, por aquella comunidad con la que estará, por Dios. Entonces ahí es donde encuentro el sentido, ¿no? El ser imagen de Cristo, el ser castos como Cristo, y el entregar toda la vida al servicio. El matrimonio, el hombre que se case o la mujer que se case, pues entregará su vida a Dios a través de la familia, entregará su vida a la esposa, al esposo, precisamente en Dios. El sacerdote lo hace a la gente, al pueblo, a las personas. Pues a la torre, ¿no? Es muy interesante y es muy profundo. Sabemos que solamente lo preguntábamos para entender, ¿no? También tu respuesta, ¿no? A lo que estás dando, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchas gracias, Jorge Guevara. De verdad, fíjate que has tocado temas o puntos muy importantes. Más que hablar de cosas poéticas, de cosas demás, creo que has dado en un punto muy centrado, ¿no? Y que de verdad, pues agradecemos mucho, ¿no? Porque la entrega, agradecemos mucho también que hayas decidido aceptar la invitación al canal, y también la respuesta que estás dando a Dios, ¿no? Porque con esa respuesta que tú estás dando a Dios, yo creo que toda la iglesia se alegra contigo y nos unimos en oración por ti. Yo creo que es una de las invitaciones que yo puedo hacer a los que están viendo el video, a que de verdad oremos por todos ustedes, por todas las vocaciones, para que el Señor siga dando más y más sacerdotes y vocaciones, ¿no? Que igual toda la iglesia lo necesita, ¿no? Nuestro canal lo dividimos en secciones. En una te hablamos acerca de tiempos litúrgicos, santos o tradiciones de la Iglesia Católica. Tenemos otra sección donde te recomendamos películas y series católicas muy buenísimas. Y tenemos otra sección donde te hablamos acerca de cantantes o grupos de música católica para sentir más el apoyo hacia estos cantautores católicos.